La gran traición que la sociedad le hizo a los millennials. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué trabajo tanto y sigo sintiendo que no avanzo? ¿Por qué mis padres consiguieron una casa antes que yo? ¿Por qué todos parecen estar progresando, menos yo? ¿Y si nunca llego a tener la vida que imaginé? Millones se hacen estas preguntas. Son los nacidos entre 1981 y 1996. A ellos se les conoce como la generación millennial. Hoy tienen aproximadamente entre 30 y 45 años. Estudiaron, trabajaron, se prepararon, hicieron lo que se suponía que debían hacer. Y aún así, muchos terminaron preguntándose, ¿qué salió mal? Pero aquí aparece algo extraño. Quizás la respuesta no está en lo que hicieron mal. Quizás algo cambió mientras ellos seguían haciendo todo bien. Daniel comenzó a descubrirlo una noche, frente a una calculadora. Tenía 34 años, había estudiado, tenía trabajo, pagaba sus cuentas y llevaba años ahorrando. Aquella noche abrió una página de viviendas, eligió un apartamento sencillo, introdujo sus ahorros en una calculadora, añadió cuánto podía guardar cada mes, hizo la cuenta, miró el resultado y pensó que se había equivocado. La repitió. El resultado fue casi el mismo. Daniel permaneció inmóvil. No quería una mansión, solo algo que siempre había considerado normal. Y entonces apareció una pregunta. ¿Cómo podía haber hecho todo lo que le dijeron y seguir estando tan lejos? Durante días buscó una explicación y encontró la más dolorosa. El problema debía ser él. Quizás no había trabajado suficiente. Quizás había ahorrado demasiado poco. Así que hizo lo de siempre. Se esforzó más, redujo gastos, fue más disciplinado. Pero ocurrió algo inesperado. Cuanto más intentaba corregir su vida, más cansado se sentía. ¿Cómo puede una persona hacer cada vez más y sentir que avanza cada vez menos? Daniel no lo sabía. Pero mientras hacía cuentas frente a una pantalla, millones sentían algo parecido. ¿Era posible que millones estuvieran cometiendo exactamente el mismo error? ¿O estaba ocurriendo algo que ninguno conseguía ver? En 2024, el Pew Research Center comparó grandes hitos de la vida adulta con los de 30 años atrás. Encontró algo revelador. Las nuevas generaciones llegaban con más educación, pero pasos asociados con la vida adulta, independizarse, casarse, construir patrimonio, estaban llegando más tarde. Daniel creía que su historia era personal, pero las cifras escondían otra posibilidad. Quizás no estaba avanzando menos. Quizás el camino se había vuelto más largo. Pero apareció otro misterio. Si el problema no era únicamente Daniel, ¿por qué seguía sintiéndose culpable? La respuesta apareció durante una reunión familiar. Todo parecía normal, hasta que alguien preguntó, ¿y tú cuándo piensas comprar una casa? Daniel sonrió, hizo una broma, cambió de tema, pero sintió vergüenza, y eso no tenía sentido. Ahora sabía que millones pasaban por lo mismo. Entonces, ¿por qué una simple pregunta seguía haciéndole sentir que había fracasado? Aquella noche pensó en su edad, 34. ¿A qué edad se suponía que debía tener una casa? ¿A qué edad debía sentirse estable? ¿A qué edad debía haber construido la vida que imaginaba? No conocía la respuesta, pero sentía que iba tarde. Y aquí es donde la historia cambia. En 2025, el Pew Research Center publicó una investigación realizada con 3.600 adultos. Encontró algo revelador. Muchas personas todavía sitúan grandes hitos, comprar una vivienda, casarse o tener el primer hijo, entre los 25 y 34 años. Daniel no llevaba un reloj en la muñeca. Llevaba uno dentro de la cabeza, y cada cumpleaños parecía decirle, deberías estar más lejos, deberías tener más, deberías haber llegado. Entonces apareció una posibilidad inquietante. ¿Y si Daniel no sufría únicamente por la vida que tenía? ¿Y si sufría por la vida que creía que debería tener? Quizás los millennials no estaban llegando tarde. Quizás estaban utilizando un reloj diseñado para otra época. Pero faltaba algo. Había días en los que Daniel se sentía satisfecho,
y otros en los que sentía que estaba perdiendo. Mismo trabajo, mismos ahorros, misma vida. Entonces, ¿qué cambiaba? Daniel comenzó a observarse y encontró un patrón. Sus peores dudas aparecían después de mirar el teléfono. Un compañero anunciaba un ascenso. Alguien mostraba las llaves de una casa. Una pareja celebraba su boda. 10 minutos antes, su vida parecía aceptable. Ahora parecía insuficiente. ¿Cómo podía una pantalla cambiar tan rápido la forma en que veía su existencia? La respuesta había comenzado décadas antes. En 1954, el psicólogo Leon Festinger propuso la teoría de la comparación social. Los seres humanos evaluamos nuestro progreso comparándonos con otros. Pero Festinger estudió otro mundo. Un mundo de vecinos, familiares y compañeros. Los millennials fueron la primera generación que vio desaparecer ese límite. De pronto, cientos de vidas cabían dentro de un teléfono. Investigaciones recientes sobre comparación social en Internet siguen encontrando algo inquietante. Utilizar constantemente las vidas de otros para medir la propia puede deteriorar la forma en que una persona se percibe. Pero aquí aparece lo más extraño. Daniel no comparaba su vida con otras vidas. No realmente. Comparaba sus dudas con las celebraciones de otros, sus deudas con sus viajes, sus noches de incertidumbre con sus mejores fotografías. Y entonces llegó una revelación. Daniel nunca había competido contra personas reales. Había competido contra versiones editadas de ellas. Aquella noche dejó el teléfono boca abajo y se hizo una pregunta diferente. ¿Cuántas de las metas que persigo son realmente mías? ¿Y cuántas aprendí a desear mirando a otros? Daniel dejó de preguntarse cómo cambiar su vida y comenzó a preguntarse si debía cambiar la forma de medirla. Si alguna vez has sentido que vas tarde en tu propia vida, escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo las razones invisibles detrás del comportamiento humano, haz clic en suscribirte. Porque Daniel todavía no había descubierto la parte más inquietante, la que explicaba por qué estaba tan cansado. No cansado de trabajar, cansado de intentarlo. Durante años había seguido la misma fórmula. Esfuerzo, espera, decepción, más esfuerzo, otra decepción. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocurre dentro de una persona cuando intenta una y otra vez cambiar su vida, pero siente que los resultados nunca llegan? En 1967, los psicólogos Martin Seligman y Stephen Meyer realizaron los experimentos que dieron origen al concepto de indefensión aprendida. Sus investigaciones mostraron que la exposición repetida a situaciones incontrolables puede llevar a una persona a sentir que sus acciones ya no cambian el resultado, incluso cuando las circunstancias cambian. Daniel se hizo una pregunta que llevaba años evitando. ¿Y si me he acostumbrado a sentir que, haga lo que haga, nunca será suficiente? De pronto su agotamiento adquirió otro significado. Tal vez no estaba cansado porque trabajaba demasiado. Tal vez estaba cansado porque llevaba años esperando una recompensa que parecía alejarse. El cansancio más profundo no siempre aparece cuando haces demasiado. A veces aparece cuando haces demasiado y sientes que nada cambia. Pero faltaba la pieza más importante. Semanas después, Daniel volvió a abrir la página de viviendas. Los números seguían siendo difíciles. Nada había cambiado. Pero hizo una pregunta diferente. Ya no pensó, ¿qué estoy haciendo mal? Pensó, ¿qué parte de todo esto depende realmente de mí? ¿Y qué parte llevo años intentando controlar? La pregunta no bajó el precio de la vivienda. No aumentó sus ahorros, pero cambió el significado de su historia. Durante años había confundido dificultad con fracaso. Y no eran lo mismo. Los millennials no crecieron esperando una vida extraordinaria. No esperaban riqueza ilimitada. Esperaban algo sencillo, una vivienda, estabilidad, la posibilidad de construir algo propio. Y quizás esa sea la verdadera herida psicológica de esta generación. No perder algo extraordinario, sino descubrir que incluso lo ordinario comenzaba a alejarse. Entonces Daniel comprendió lo ocurrido.
La gran traición que la sociedad les hizo a los millennials no fue prometerles demasiado. Fue entregarles un mapa como si fuera eterno y olvidar decirles que el territorio estaba cambiando. Durante años millones se preguntaron, ¿qué estoy haciendo mal? Pero quizás la pregunta correcta siempre fue otra. ¿Estoy intentando llegar a un mundo que ya no existe utilizando instrucciones escritas para otra época? Y aquí aparece la última revelación. Quizás el agotamiento de los millennials no proviene solamente del trabajo. Quizás proviene de correr detrás de una versión del futuro que les enseñaron a considerar normal. Un futuro que, mientras ellos avanzaban, se alejaba. Daniel no encontró una solución mágica. Encontró algo que llevaba años buscando. Una explicación. No estaba llegando tarde a su propia vida. Había estado midiendo su camino con el reloj de otra época, comparándolo con vidas editadas, y siguiendo un mapa que ya no describía el territorio. Quizás esa sea la verdadera historia de los millennials. No la historia de una generación que fracasó, sino la historia de una generación que tuvo que avanzar cuando las instrucciones dejaron de funcionar. Porque algunas generaciones heredan un camino, y otras tienen que construirlo. Si alguna vez te has preguntado por qué haces todo lo correcto y aún así sientes que no llegas, escríbelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo las razones invisibles detrás del comportamiento humano, haz clic en suscribirte. Porque a veces no estás perdido. A veces simplemente estás intentando encontrar tu camino. En un mundo que cambió sin avisarte.